Hola, ¿cómo están? Nuevamente en la actualización académica didáctica de la matemática, la enseñanza del sistema de numeración en la escolaridad obligatoria. Vamos a realizar la clase final del módulo 3, es decir, vamos a hacer un recorrido por los distintos materiales y las distintas clases que hemos desarrollado a lo largo de este módulo 3 denominado Saberes por Enseñar 2. Y la idea es que podamos recuperar las ideas desarrolladas de manera que en el cuestionario de evaluación tengan más presentes los distintos contenidos de los cuales nos abocamos para poder superar ese cuestionario con éxito. Bien, en este módulo comenzamos con una actividad introductoria en la que les propusimos analizar las producciones de niños que escribieron el número 653. Hemos leído, desde ya les agradecemos la participación, es muy interesante leerlos porque uno puede entrar en contacto con sus reflexiones. No transcribí todas porque están en el foro, todos las podemos leer, transcribí algunas como para demostrar la cercanía que tenemos al elaborar las clases con lo que ustedes nos devuelven en los trabajos que les proponemos. Han discriminado en algunos casos cada una de las respuestas de los niños, han analizado en general, en algunos casos han incluso comentado situaciones personales o, bueno, más que personales, relacionadas con la profesión en años anteriores. Realmente me gustaría que puedan leer las respuestas de sus colegas porque son muy enriquecedoras, en cuanto a cómo pueden interpretar, más allá que muchas se repiten, ¿verdad? Porque, bueno, las respuestas son parecidas, pero que sí es cierto que en cada una hay algún detalle que hace incrementar las posibles interpretaciones de las producciones de nuestros niños. Bien, en general se han expresado de una manera, por llamarlo así, en relación a las producciones de los niños se han expresado de una manera cotidiana, haciendo alusión a los contenidos que en muchos de los casos se ve que están acostumbrados a enseñar. Quizás nuestras pretensiones tenían que ver con que puedan usar el contenido desarrollado, pero bueno, insistiremos en eso en las siguientes oportunidades, de manera tal de percibir, ¿no es cierto?, que desde este lugar hemos realizado algún aporte a la formación. También les incluimos estas respuestas que hicieron los mismos compañeros de los chicos que escribieron, ¿no es cierto? Bárbara dice, lo que está bien es esta, y señala la segunda opción, porque cuando es 100 no lleva dos ceros. Es decir, ahí hay un conocimiento que ha desarrollado una de las niñas y que por lo general no es ese tipo de conocimiento que uno lo puede encontrar en libros o explicados, pero que sí forman parte de la noción que nosotros creamos en relación a un contenido, en particular a este contenido que estamos abordando. Luego Jonathan dice, sí, es esta, pero cuando uno dice 100, a veces lleva 0 y otras no. Es decir, Jonathan ya ha enfrentado diversas situaciones que le han permitido darse cuenta que no hay una regla general, no siempre que se dice 100 se escribe de la manera que menciona Bárbara. Y dice incluso, no sé cuándo lleva 0 o no, porque 101 sí lleva 0. Allí Vicky, en un intercambio de ideas maravilloso, piensen que son chicos que no deben tener más de 7, 8 años, y realmente poder escuchar que hablan de esta manera es un disfrute de la profesión.
Dice Vicky, esta, señala la tercera, no puede ser, porque 100 es otro número y viene mucho antes que 600. Pero Jimena dice, sí, es esa la tercera, porque primero está el 6 y después el 100. Julián dice, no, no es, porque si no, 601 sería, y ahí escribe 6, 100 y 1. Él ya hizo también un análisis de las situaciones y sabe que hay otra cosa que funciona, no lo que están diciendo sus compañeras. 602 sería 6, 100 y 2. La tercera es mucho más grande que 653 porque tiene más números e incluso usa un argumento para decir que esos números no pueden ser. Está refiriéndose a la comparación entre números. Después está Brian, que dice que esta, la tercera, es más grande que esta, que la cuarta, porque tiene un 0 más. Es decir, siguió, entendió el argumento, entendió por dónde venía la parte del argumento y siguió con ese tipo de contenidos, mientras que no era el pertinente para resolver la actividad. Vicky le dice a Jimena, para mí es esta, refiriéndose al 653, no importa que uno diga 600, igual no tiene que haber un 100 escrito en ese número. Acercándose a la manera en que se escribe, pero diciéndolo de una manera muy personal, no aprendida. Evidentemente refleja un análisis de la situación. Y luego dice Brian, los ceros están de más. Si querés, los pones adelante. Con una lógica inentendible que Jonathan enseguida le dice, no, porque adelante no valen nada. Fíjense cómo hay muchos esbozos de conocimientos que reflejan ese proceso de construcción que están realizando. El aprendizaje aquí evidentemente tiene que ver con escribir estas cifras, estos números de 3 cifras que, como ya han mencionado muchos de ustedes en el foro, la parte de escribir números de 2 cifras no está teniendo inconvenientes. Todos han escrito el 53 bien. El tema a aprender, lo que no están todavía conociendo del todo bien, es escribir desde la serie hablada la serie escrita de 3 cifras. ¿Qué hacer con ese 600? Bien, nosotros, para interpretar las producciones de los niños, lo que querríamos poder hacer es conocer tanto de ese tema, de manera de tal de poder entender qué contenidos están sabiendo y qué contenidos todavía no. Cosa que nos sirva de un indicador de avance, como para ver qué otras actividades les proponemos para poder seguir haciendo el proceso y que ellos puedan entender bien cómo. Entonces, les recuerdo que esto lo hablamos en el módulo 2. Aquí tenemos la página del texto escrito donde se hizo alusión a esto. Espero que se acuerden. Y que bueno, acá les agregué una reflexión escrita respecto a que el haber escrito 53 tiene que ver con que quizás fue un número aprendido anteriormente, ya que por lo general en la escolaridad se va como enseñando por intervalos numéricos. En primer grado se espera que se sepa hasta el 100, entonces si aquí están, y después en segundo del 100 al 1000, según lo dice el diseño curricular, entonces esta cuestión de hablar de 600 puede llegar a ser un contenido aprendido en segundo grado y que justamente esta actividad de escribir a partir del dictado 653 está queriendo poner en juego eso aprendido y ver hasta dónde se usa correctamente y qué ideas han ido elaborando los niños para formar la noción de cómo escribirlos. Bueno, analizada la actividad introductoria, que bueno, a mí me pareció interesantísima y que disfruté leer sus intervenciones. Espero que para ustedes también, que sientan que les he respondido y si no, lo seguimos charlando. Vamos a hacer un repaso de
los distintos cuestionarios que les propusimos con sus respuestas correctas y les acerco el lugar del material en el cual están desarrolladas. Aquí en el cuestionario número 1 habíamos comenzado con esta actividad. O sea, no los voy a leer para no cansarlos. Les dejo la imagen para que ustedes puedan detenerlas el tiempo que sea necesario, puedan mirar lo que necesiten mirar. Como es un video, lo pueden detener en cualquier momento. Y voy a ir haciendo una secuencia bastante rápida como para no hacer un video tan extenso que les lleve mucho tiempo, pero sabiendo que ustedes se pueden detener en cualquiera de los momentos. Si en alguna de las preguntas hay algo que no se comprende por qué la respuesta fue así, recuerden que me lo pueden hacer llegar a cualquier consulta o inquietud por la mensajería interna. De esa manera se notifica más, o sea, la notificación de un mensaje por mensajería interna es a través de un correo de Gmail y bueno, hay notificación y todo, entonces es más fácil que yo me entere, ¿no es cierto? Si hacen una participación en los foros, yo ingreso una vez por semana para ver, 1 o 2 veces por semana, a veces también depende del tiempo que uno tiene disponible, o sea, uno sigue trabajando como docente. Entonces, o sea, decirles que estamos a disposición para charlar las preguntas, para charlar las respuestas y que además disfrutamos de eso. Bueno, esas son entonces todas las preguntas y respuestas del primer cuestionario. Ahora pasamos a ver las del cuestionario 2, que tenía que ver con lo desarrollado en la clase 1, que fue un video. Aquí lo del 0 y el 1 como números especiales tiene que ver que uno es absorbente en la multiplicación, es decir, todo resultado da 0, y cuando se suma 1, no, o sea, se agrega, es distinto el resultado, pero cuando multiplico por 1 es el mismo. Estas propiedades de los números hacen que multiplicar por 10, 100 y 1000 sea inmediato, no sea necesario usar un algoritmo. Pero esa inmediatez tiene que ver con una reglita, es decir, al número por el cual multiplico yo le tengo que agregar tantos ceros como acompañan la unidad en ese número. Acá incluso les mostramos un librito que ahí hace alusión a esto. O sea, en primaria se ocupa de enseñar esto de manera tal de que cuando ya somos más grandes, estas cuentas nos lleven tiempo, que sean inmediatas, que vayan contribuyendo al repertorio del cálculo mental, que sea posible hacerlo sin estas cuentas que aparecen acá, que la verdad, en mi experiencia como docente de nivel medio, tuve mucho tiempo, varios primeros años, y en todos los veía. Y la verdad que es una pena que no se entrene ya a los chicos a que esto no se hace, o por lo menos a estos chicos con los que yo estuve, ¿no es cierto? Estas cuentas ya no es necesario hacerlas, directamente hay que aprender la forma rápida de resolver. Bien, bueno, acá esto de entender que si digo 3600 estoy teniendo 36 grupos de 100, sigue teniendo que ver con la base decimal del sistema, con entender bien cuáles son los grupos que van formando las cantidades. Nuevamente aquí está relacionada la multiplicación por 10, bueno, en este caso al revés, ¿no? Si yo hago 48 por 10 voy a obtener 480, o al revés, si hago 480 dividido 10 voy a obtener 48. O si no se piensa, ¿no? ¿Cuántas fichas tengo de 10 para lograr esa cantidad? Aquí está la respuesta. En este caso, las 3 opciones son correctas, ¿no? Porque si hacemos las cuentitas, o sea, yo el modo que encontré de mostrarles que las 3 son correctas es hacer las cuentitas. Entiendo que como esta actualización está destinada a docentes de nivel inicial y primario que quizás durante mucho tiempo estuvieron con los primeros grados, estas escrituras les puedan parecer un poco extrañas, un poco difíciles. Por eso les reitero, lo que no se entienda, lo que quieran profundizar, me pueden consultar, pero tampoco es el objetivo ahondar sobre esto, sino entender en general el proceso que se propone sobre el sistema de numeración a lo largo de toda la escolaridad. Entonces tampoco es
tan relevante si no lo pueden entender del todo. Pero si lo quieren hacer, reitero, a disposición permanentemente para cualquier duda o consulta. Aquí vemos este tipo de trabajito de cómo va cambiando el número dependiendo de si le sumo o resto 10, 100 o 1000. Se puede practicar con la calculadora. Es conveniente incluso hacerlo de manera tal también de que los niños practiquen el uso de esta herramienta que hasta a estas alturas es ya imprescindible, está tan disponible al alcance de todos que yo considero que no tiene por qué tampoco desaparecer del aula. Luego, aquí en cuanto a qué actividad se podría enseñar con la descomposición multiplicativa, aquí la opción que puse como correcta es puntaje en el tiro al blanco. Hay una versión del cajero que también podría, pero como no se desarrolló en el material que les mostramos, entonces elegí como correcta esta primera. Les digo por si alguno de ustedes ha conocido la actividad denominada el cajero. En otro material, no está propuesto por nosotros aquí. Aquí en 10 elevado a la quinta potencia tiene que ver con hacer énfasis en cómo se enuncian las potencias. 10 elevado a la quinta significa que el exponente es 5 y bueno, indica que tengo que multiplicar 10 5 veces y se obtiene un número que tiene 5 ceros. Esta es la reglita práctica de la potencia. Cuando se multiplica, al número que tengo que multiplicar le agrego tantos ceros como tiene la unidad seguida de ceros y así se obtuvo este resultado. Así terminó el segundo cuestionario que ya se fue un poco más a la parte práctica, a la parte operatoria, en relación siempre a la composición de los números en el sistema decimal, que es, reitero, el tema que estamos desarrollando. Y bueno, hicimos el cuestionario número 3, que también involucró muchas operaciones, pero nos fuimos un poquito también a las expresiones decimales, porque los contenidos abordados durante el segundo video o la clase 2 tenían que ver con la notación científica, que entiendo que para comprenderla justamente el saber bien de dónde sale cada número ayuda a entender por qué se lo expresa como potencia de 10, ¿no? Bueno, y ahí hicimos una especie de repaso de lo que son las expresiones decimales, de sus nombres, y luego la interpretación de estas expresiones tanto en su descomposición aditiva como la multiplicativa y la descomposición polinómica, que aquí es donde se puede observar el por qué los números pueden llegar a escribirse como productos de un número por potencias de 10. Bueno, aquí todas son explicaciones referentes a las distintas situaciones que se les propuso en el cuestionario. Y aquí en esto les propuse que me contesten en el foro, pero bueno, se ve que no estuvieron muy motivados a escribirlo y entonces en el cuestionario lo incluí. Es esta la manera de decirlo y que lo habíamos mencionado en general en esta parte del texto, haciendo alusión a cómo se van llamando las distintas potencias de 1000. Bien. Luego la representación en la recta numérica. Aquí este punto naranja tiene que ver con pensar que entre el 3 y el 8 tiene que haber 5 unidades. Entonces si está aquí, está relativamente en la mitad. Entonces estaría entre el 4 y el 5, pero como está más cerca del 3, evidentemente entre el 5 y el 6, pero como está más cerca del 3 es el 5. Y más o menos hasta aquí sería la unidad, entonces este sería el 4, el 5,
por aquí el 6, por aquí el 7 y por aquí el 8. Recordando que la porción o el segmento, la porción de recta o el segmento que refleje 1 tiene que repetirse en forma consecutiva, repetirse, o sea, continuar con la misma distancia en forma consecutiva, asignándole la misma cantidad numérica, y desde esa forma estamos usando lo que se llama recta numérica. Esto lo explicamos cuando vimos este ejemplo en una de las clases. Luego aquí, hay una combinación de lo que es la potencia del 10 con la representación en la recta, un poco para indicar que en la misma recta, la misma cantidad puede significar una cantidad distinta numérica, ¿no? O sea, la misma cantidad, perdón, el mismo segmento, la misma longitud de segmento puede representar distinta cantidad numérica, ¿eh? Porque eso es una decisión, uno elige cuánto vale la unidad y a partir de ahí sí tiene que respetar que a la misma longitud, reitero, misma cantidad numérica, ¿eh? Aquí esta longitud se va repitiendo y vale 1000, 1000 más 3000, 1000 más 4000 y así sucesivamente. Aquí la misma longitud vale 100, pero sigo haciendo esto. Una vez que hasta acá valió 100, bueno, yo sigo la misma longitud de segmento, vale otro 100, y eso me va determinando qué punto, qué número va en esa recta, y en este caso con los 10.000. Bueno, y en los gráficos se suelen usar distintas unidades para la recta que involucra uno de los ejes y la recta que involucra el otro eje, ¿eh? Entonces eso hace o sea, tiene más oportunidades de ser representadas la mayor cantidad de funciones o de situaciones, y permite manipular el espacio que uno tiene en la hoja y adaptarlos a los números que tiene que representar. Si acá en el eje horizontal voy de 20 en 20 y quiero usar la misma escala en el eje vertical, esto sería demasiado largo, no sería visible. Entonces se adecúan las unidades de los dos ejes, y aquí un poco explico por qué la opción 20 y 100 era la correcta. Luego lo del sistema sexagesimal, el por qué es porque la palabra sexa viene de la palabra 60, y por eso como la base es 60 se denomina sexagesimal. Bien, así finalizamos este recorrido del módulo 3, que tenía que ver con dar los otros temas, los temas un poquito más elevados de lo que es el sistema de numeración, ya terminando el nivel primario y en algunos casos comenzando el nivel secundario, aunque ya vimos cuando dimos los saberes prioritarios que en el nivel secundario no están especificados, pero incluye, es como que todos los conjuntos numéricos se van a ir como apoyando en lo conocido con estos números naturales y expresiones decimales para ir desarrollándolos. Y bueno, acá les muestro todo lo que hicimos en el módulo 3, la actividad introductoria, el material escrito, el primer cuestionario, está el foro de consultas, la clase 1 que está en video, el cuestionario de esta clase 1, la clase 2, el cuestionario de retroalimentación del módulo 3, el tercero, ¿no es cierto?, de la clase 2. Bien, y con esto, con este video hicimos un compendio de todo, dando las respuestas, con esta última clase, la clase final, de manera tal de que luego de verlos estén en mejores condiciones para hacer la evaluación final, que se va a publicar el sábado 7 de octubre, pero va a permanecer abierta para que puedan responderla según sus tiempos. Hemos recibido bastantes pedidos de que sea así, por lo tanto dejamos de cerrar las clases para que ustedes puedan acomodarse a sus circunstancias y poder completar. Igual se puede hacer el proceso. Entonces queda abierta. Sí, recuerden que ya estamos
a 2 meses de finalizarla y falta todavía el módulo 4 y el módulo 5. El módulo 5 ya lo publicamos, cosa de que si son de los primeros niveles y bueno, a partir de las distintas actividades que ya las hemos desarrollado, puedan elegir alguna e implementarlas y tener tiempo tranquilos, digamos, de concretar el trabajo final. Pero nos queda todavía el módulo 4. Bueno, el cuestionario es muy similar al de la evaluación del módulo anterior. Eso sí, es una sola respuesta. Ya no es como en los cuestionarios estos que se pueden hacer la cantidad de que quieran. Es una respuesta, por eso miren bien la respuesta de estos 3 cuestionarios anteriores, de los de preparación, los de retroalimentación. Pero no queda igual así. Igual tienen la opción de recuperar en una fecha que la vamos a definir, pero seguramente serán en estas próximas semanas. Como siempre, se aprueba con 6. El trayecto, para aprobar todo el módulo, tienen que hacer estas 2 cosas, ¿no? Haber completado las actividades del trayecto que recién les mostré y sacar por lo menos 6 en el cuestionario final. Y hasta aquí llegamos con esta última clase del módulo 3. Y esperamos cualquier duda o inquietud, preferentemente por mensajería interna, porque reitero, es la página, el aula virtual nos manda un mail notificándonos que hay un mensaje y eso nos va a permitir responderlos a la brevedad. Como siempre, en contacto, saludos cordiales.